Muy buenos días. En el día de hoy vamos a realizar la práctica número 2, en donde vamos a aprender a insertar textos, insertar imágenes, hacer animaciones y transiciones en la diapositiva de PowerPoint. Iniciamos abriendo PowerPoint. Una vez que hayamos abierto PowerPoint, usted lo puede hacer como habíamos visto la vez pasada, a través de una presentación en blanco, o si ya usted tiene alguna presentación previa que pueda modificar, lo puede hacer desde allí. En este caso estoy abriendo donde nos quedamos la vez pasada, que fue con el área de los fondos. Fíjense ustedes que tenemos acá las diapositivas que querramos ir usando. Al hacer clic sobre ella, la voy a visualizar en esta área. Lo primerito, para insertar textos en PowerPoint, para poder escribir, no podemos hacer como hacíamos en Word, que solamente hacíamos un clic y ya comenzamos a escribir. Fíjense ustedes que no me permite hacerlo. Para poder escribir en PowerPoint, debo irme a la pestaña Insertar, hago clic sobre ella y debo buscar donde me dice insertar cuadro de texto. Eso es una de las formas en las que puedo escribir en PowerPoint, y la otra es a través de WordArt. Cualquiera de las dos me va a permitir escribir en PowerPoint. Fíjense ustedes, voy a utilizar un cuadro de texto. Me aparece mi cuadro de texto allí, y ahora sí puedo escribir lo que yo desee. Una vez que yo haya escrito, fíjense ustedes, voy a ubicarme donde está uno de los puntos, hago clic sostenido y voy a arrastrar, y yo puedo darle el tamaño que yo desee. Una vez que esté allí, fíjense, voy a sombrear acá, y aquí arriba, igual como hacemos en Word, puedo tener para cambiar el tipo de fuente, es decir, colocarle la fuente que yo quiera, el tipo de letra y también el número de letra. Estamos observando allí. Igualmente, como se trabaja en Word, selecciono, una vez que esté sombreado, me ubico en esta zona y yo puedo cambiarle el color que yo quiera a las letras. Le puedo colocar el color que yo desee. También, siempre que vaya a hacer alguna modificación en el cuadro de texto, fíjense ustedes, yo lo selecciono. Ahora me voy hacia acá y yo puedo ir cambiando. Debo seleccionar siempre el cuadro de texto para poder modificarlo. Ahora, si yo quiero mover ese texto hacia algún lado, solamente, fíjense ustedes, me ubico acá. Si estoy aquí, solamente me va a permitir subir, o así, abrir el tamaño del cuadro de texto, siempre que me ubique en los puntos que están en las esquinas o en el medio, entre cada una de esas esquinas o cada lado. Pero si me ubico en la línea, fíjense la figura que aparece en el cursor. Cuando tenga esa figura, dejo clic sostenido y yo puedo mover hacia donde yo quiera ese cuadro de texto. Ahora también lo puedo hacer utilizando las teclas de dirección de hacia arriba, hacia abajo, izquierda a derecha, que tengo en el teclado. Con ellos también puedo mover ese cuadro de texto. Lo importante es saber utilizar esas dos herramientas. Una vez que ya hice mi cuadro de texto, fíjense ustedes que es uno solo. Vamos a suponer que esto sea un título. Ahora yo quiero escribir
no sé, ese título no me aparece de esa forma, no me gusta, yo puedo irme a insertar y en vez de hacerlo a través del cuadro de texto, lo hago a través de borrar. Allí puedo seleccionar cualquiera de las plantillas que estén allí y a través de ella también puedo escribir. Fíjense aquí, en esa plantilla, cuando yo hago clic sobre ese cuadro de texto de Word, me aparece acá donde dice herramienta de dibujo o formato. Allí voy a poder hacer las modificaciones que yo quiera en esa área de las letras. Fíjense, en cuanto al relleno, el relleno de las letras, vamos a pedir que yo lo quiero que esté, perdón, el relleno de ese cuadro, el relleno va a estar en rojo. Yo quiero que quede relleno todo el recuadro de rojo. Hago clic sobre él. Si yo no quiero que tenga ese relleno, me voy acá y le digo sin relleno. Ya él queda allí sin ese color. Ahora, fíjense ustedes, el contorno, si yo quiero que aparezcan las letras y todo el borde de ese cuadro de texto tenga un color, yo me voy acá donde dice contorno y yo le voy a colocar el color que yo quiera. Fíjense que ahora tengo las letras y todo el borde del cuadro de texto tiene un contorno, una línea del color que yo le quiera colocar. Si usted no quiere que tenga ese color, igualmente usted se va donde dice contorno de forma y le dice sin relleno. Todas estas letras que tenemos acá, yo pudiese modificar su forma. Aquí tengo, fíjense, relleno de texto. Aquí tengo contorno del texto. Y aquí tengo efectos del texto. Es decir, esto es para lo que está escrito dentro de ese cuadro. Me voy para acá, fíjense que voy a escoger el rojo. Ahora, el relleno de la letra es rojo. Pero si yo no quiero que el relleno sea rojo, yo quiero que sea azul clarito. Fíjense que ahora el relleno es de ese color. Pero tenemos lo que es el contorno del texto. Es decir, es ese bordecito que me aparece alrededor de cada letra. Si yo no quiero que lo tenga, le digo sin contorno y él no lo va a tener. Pero si yo quiero, le puedo cambiar el color a ese contorno. Vamos a utilizar para ver uno negro. Fíjense ustedes que todo el bordecito de la letra tiene el color negro, pero tenemos otra cosa allí que se ve que está un color todavía que no es el negro. ¿Qué es eso? Es el efecto. Ese efecto que tenga es el que me va a permitir ahora el que tenga ese color. Fíjense, esto es lo que serían las sombras. Lo que tenía anteriormente que se observaba era una sombra, era la que me aparecía con la parte de la hermandad. Lo puedo colocar, hay diferentes efectos que yo puedo utilizar allí. Fíjense, ahora nos vamos a ubicar con el anterior y me aparece igual. Tengo las mismas opciones, bien sea para letras tipo Word o para el cuadro de texto que teníamos anteriormente. Esa es una de las formas que tenemos para escribir. Importante recordar, cuando usted esté haciendo una diapositiva en PowerPoint, se recomienda no colocar tanto texto, es decir, no colocar párrafos tan extensos, ya que eso no es estético a la hora de una presentación. Incluso a ustedes como estudiantes no les gusta leer
Entonces imagínense que usted le haga una presentación a una persona donde aparezca mucho texto. La persona se va a aburrir de ver su presentación porque va a tener que leer mucho. Entonces traten lo posible de no colocar tanto texto. Una vez que ya vimos cómo podemos escribir, fíjense ustedes, vamos a insertar por acá un cuadro de texto. Una vez que estoy allí, ahora vamos a irnos por acá y vamos a buscar algún tipo de texto que nos pueda servir, o podemos escribir cualquiera. Vamos de esa forma yo puedo ir redactando, escribiendo el texto. Incluso puedo copiar y pegar desde cualquier otro lugar algún tipo de texto. Fíjense por acá qué es lo que hace la mayoría. Se van a internet o en cualquier otro buscador, comienzan a buscar Wikipedia, que es uno de los que más utilizados por ustedes para buscar información. ¿Y qué es lo que hacen? Fíjense, copian todo un texto completo. Vamos a hacer esto, que es lo que muchos de ustedes hacen. Vamos a copiar y nos vamos a nuestra presentación de PowerPoint y lo voy a pegar. Esto que ustedes hacen, deben tener cuidado con lo siguiente. Número 1, estas áreas en azul son hipervínculos que ya tenía de la página anterior. Nosotros debemos eliminarle eso, o por lo menos hacer que tenga el mismo color la letra completa, que no haya una azul, una más clarita, otra más oscura. Entonces para ello nos ubicamos aquí y en color le colocamos el mismo color a todos. Ahora, como hay unas que están subrayadas, nosotros nos vamos a ir aquí y le vamos a hacer clic, subrayamos todo y después le hacemos otro clic para tratar de ver si se le quita el subrayado. En algunos casos no se le va a quitar. ¿Por qué? Porque ese subrayado es el hipervínculo que tiene. Para ellos tendría que haberme ido en cuando fuera a copiar, darle aquí, fíjense, tengo una opción de usar el tema de destino, mantener el formato, y aquí me dice conservar solamente el texto. Cuando yo le hago clic allí, lo coloco de este lado para que ustedes puedan observar. Aquí está el hipervínculo aún, y en este ya no existe. Aquí puedo cambiar solamente el color y no tengo los hipervínculos. Entonces hay que estar atentos cuando se copia algo de internet y si se necesita ir a esos hipervínculos durante la presentación o no. Si no se necesita, entonces no se hace de esa forma, sino que se utiliza es esta forma nada más, donde tengo el texto. Y fíjense que a pesar de todo, este texto es demasiado. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Fíjense, yo separo ese texto en dos. Aquí voy a cortar. Ya tengo uno. Ahora pego el otro. Y allí yo sí puedo trabajar, porque visualmente la persona va a creer que son dos textos que va a realizar, pero son cortos. Ah, mira, son corticos, los lee los dos. Pero si se los coloco juntos como estaba anteriormente, la persona va a decir, no, eso es mucho que tengo que leer, se ve feo. Entonces hay que estar pendiente de esos pequeños detalles. Una vez que ya inserté textos, entonces yo puedo irme a lo que sería insertar imágenes. Algunos
se van directamente a internet. Una vez que están en internet, buscan una imagen cualquiera o la imagen que deseen colocar. Fíjense ustedes lo que voy a hacer, que hacen muchos. Vamos a buscar este que está aquí, clic derecho, vamos a utilizar este, clic derecho, después se van a copiar imagen. Me voy después a PowerPoint y le digo pegar la imagen. Fíjense ustedes que tengo igualmente 3 opciones para pegar. Ahí tengo mi imagen. En algunos programas no me permite hacer eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo irme a internet, buscar la imagen, guardar la imagen como, es decir, guardar la imagen en mi carpeta, y después que la tenga guardada en mi carpeta, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir en insertar y aquí donde diga imagen hago clic y él me va a permitir buscar esa imagen que yo quiero insertar en mi diapositiva. En este caso vamos a buscar alguna de las imágenes que ya tengo y la selecciono haciendo clic sobre ella y después le doy a insertar. Ahora ya tengo mi otra imagen, que si la quiero hacer más grande o más pequeña, me ubico en cualquiera de los puntos, sobre todo de las esquinas, y hago clic sostenido y arrastro, y ahí puedo colocar las imágenes que yo desee. Debemos tratar de no opacar siempre las imágenes o el texto unas con otras, sino que haya un equilibrio entre ambas. Igualmente los colores, tratar de colocar colores. Por ejemplo, acá estas líneas blancas van a interrumpir un poco la visibilidad con el texto que está acá, muy diferente con las imágenes, porque las imágenes están allí. Si quiero superponer una imagen con otra, es decir, montar una sobre otra, pero fíjense que esta fue la que yo coloqué primero y esta fue la segunda. Entonces la primera está por debajo de la segunda imagen, pero yo quiero que ella esté arriba. Me voy acá donde dice formato en la herramienta de imagen y fíjense, me dice traer adelante. Le doy clic y ahora esta imagen está delante de la otra. ¿Sí? Si la quiero enviar atrás, le doy enviar atrás. Esta está enviada atrás, hago clic en esta, enviar atrás y ahí está. Entonces tenemos panel de selección. En el panel de selección me aparece todo lo que tengo en mi diapositiva. Primero aquí tengo un texto, luego me aparece la imagen, luego tengo la otra imagen, todo lo que yo he ido agregando desde el principio hasta el final. Entonces yo puedo ir observando algunos de esos elementos. Si yo quiero que alguno de ellos no se vea en la diapositiva, le indico que yo necesito que lo oculte. En el siguiente video vamos a poder observar cómo colocar las animaciones y las transiciones en las diapositivas.